La luz de la mañana brillaba a través de los altos ventanales del restaurante Esperanza, reflejándose en los cristales pulidos. Amara Moraes estaba de pie a la entrada de la cocina, con una carpeta de informes en la mano. Sus finos dedos, adornados con un único anillo de casada, se crisparon ligeramente con una irritación apenas contenida. «Manuel, es la tercera queja esta semana». Su voz, normalmente suave y tranquila, sonaba tensa. El cocinero, un hombre de unos 20 años con canas en las sienes, miraba hoscamente al suelo con los brazos cruzados sobre el pecho. «Señora Moraes, mis platos son impecables. Si a los clientes no les gusta algo, tal vez deberían buscar otro establecimiento», dijo con terquedad. Amara respiró hondo, intentando calmarse. El restaurante era su vida, su obra maestra que había construido desde cero a pesar de provenir de una familia adinerada. Cada detalle del interior, cada elemento del menú había sido cuidadosamente pensado por ella personalmente. «Manuel, eres un buen cocinero, pero tu arrogancia podría arruinar la reputación del restaurante. Exijo que escuches los deseos de los clientes». El chef sacudió el hombro. Todo su aspecto expresaba desacuerdo. En ese momento, una de las camareras entró en la cocina. «Señora Moraes, ha llegado el marisco fresco. Tenemos que comprobar la calidad». Amara asintió y, lanzando una última mirada severa a Manuel, se dirigió a la entrada de servicio. El día acababa de empezar y había mucho que hacer por delante. Comprobaba personalmente cada entrega, supervisaba el servicio y charlaba con los clientes habituales. Después de comer, cuando el flujo de visitantes se había calmado un poco, Amara se sentaba en su pequeño despacho a revisar las facturas. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño apretado y la cara sin rastro de maquillaje. Nunca buscaba impresionar con su aspecto, sino que se basaba en la profesionalidad y la visión para los negocios. Un ligero golpe en la puerta la hizo levantar la cabeza. La recepcionista anunció la llegada de posibles inversores. Amara se ajustó los pendientes de perlas, su única joya, aparte del anillo de casada, y entró en el vestíbulo. 3 hombres con trajes caros estaban sentados a una mesa. Uno de ellos era especialmente atractivo, alto, de rasgos faciales correctos y atentos ojos marrones. Se presentó como Tiago Barreto, propietario de una cadena de restaurantes en São Paulo. «Señora Moraes, hemos oído hablar de su establecimiento», empezó, y su voz grave le pareció sorprendentemente complaciente a Amara. «Su cocina tiene fama más allá del barrio». Durante toda la conversación, Amara pensó que hacía mucho tiempo que no se encontraba con interlocutores tan sinceros e interesados. Tiago hablaba del negocio de la restauración con conocimiento de causa. Sus ideas eran frescas e interesantes. Cuando hablaron de la posibilidad de asociarse en un nuevo proyecto, Amara sintió una ligera emoción. La posibilidad de ampliar el negocio la atraía desde hacía mucho tiempo. Por la noche, cuando regresó a la mansión que ella y Rodrigo tenían en un barrio de lujo, Amara se sintió inusualmente emocionada. Quiso compartir la noticia con su marido, pero él estaba inmerso en su portátil y solo asentía distraído a sus palabras. «Cariño, ¿me estás escuchando?», le preguntó, tomando asiento a su lado en el sofá. «Por supuesto», respondió Rodrigo, sin apartar los ojos de la pantalla. «¿Algo sobre un nuevo restaurante?». Amara sintió una punzada de decepción. Hubo un tiempo en que podían hablar durante horas, comentando sus planes y sueños. Rodrigo siempre había apoyado su deseo de desarrollar su propio negocio, a pesar de que él mismo dirigía la gran empresa de construcción que había heredado de su padre. «Sí, ha surgido la oportunidad de abrir un segundo restaurante en el centro de negocios». Trató de llamarle la atención. «¿Qué te parece?». Rodrigo cerró por fin el portátil y miró a su mujer. Algo parecido a la irritación brilló en sus ojos, pero rápidamente ocultó la expresión tras su habitual media sonrisa. «Si crees que puedes con ello, adelante», se levantó del sofá. «Lo siento, tengo que hacer unas llamadas». Amara estaba sola en el amplio salón. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se espesaba, convirtiendo el contorno del jardín en sombras borrosas. Pensó en cómo había cambiado Rodrigo en el último año, volviéndose distante, quedándose hasta tarde en el trabajo más a menudo, menos interesado en sus asuntos. En el dormitorio, preparándose para acostarse, Amara miró su reflejo en el espejo. Seguía siendo una mujer atractiva, esbelta,
con una hermosa postura y rasgos nobles, pero en sus ojos había una sutil tristeza que antes no existía. Rodrigo llegó tarde, oliendo a whisky caro. Se tumbó en silencio en su lado de la cama, sin dar las buenas noches. Amara permaneció despierta durante largo rato, escuchando los sonidos nocturnos de la casa y pensando en la próxima reunión con Tiago Barreto. Mañana debían discutir los detalles de la cooperación. La luz del sol inundaba la espaciosa sala de conferencias del centro de negocios, donde Amara se había reunido con Tiago para firmar los documentos. Examinó cada página del contrato, marcando los puntos importantes con un lápiz. Tiago esperó pacientemente, explicando de vez en cuando los detalles de las obligaciones financieras. «Te ofrezco una asociación a partes iguales», dijo con voz segura y tranquila. «Tú aportas tu experiencia y reputación, yo aporto contactos y capital. Los locales del distrito comercial ya están estudiados». Amara levantó la vista de los papeles. Su rostro parecía especialmente dispuesto a la luz de la mañana, abierto y sincero. Había pasado varias noches en vela pensando en esta propuesta, sopesando los pros y los contras. «Me preocupa la cláusula de cogestión», señaló Amara en uno de los párrafos. «¿Cómo tomaremos las decisiones en caso de desacuerdo?» Tiago sonrió, sacó un bolígrafo e hizo un añadido. «Establezcamos una clara división de autoridad. Tú tienes todo el control de la cocina y el servicio. Yo me encargo de los asuntos administrativos. Tomaremos juntos las decisiones clave». Una hora más tarde, todos los documentos estaban firmados. Amara se sintió un poco mareada. Acababa de comprometerse seriamente. Tiago, como si percibiera su estado, le propuso tomar un café en una cafetería cercana. Mientras tomaban un expreso, la conversación pasó de lo profesional a lo personal. Tiago habló de su primer restaurante, de las dificultades que había tenido al principio de su andadura. Amara pensó que hacía mucho tiempo que no conocía a alguien con quien fuera tan fácil hablar. Las semanas siguientes pasaron como un torbellino de preocupaciones. El local para el nuevo restaurante necesitaba importantes reformas. Amara pasaba allí todo su tiempo libre, discutiendo el interior con los diseñadores, planeando la disposición de las mesas, eligiendo materiales para la decoración. Tiago la acompañaba a menudo, aportando nuevos ojos e ideas útiles. «Podríamos hacer aquí una cocina abierta», sugirió una vez, en medio del caos de la construcción. A los huéspedes les encanta ver trabajar a los cocineros. Amara se imaginó cómo quedaría la habitación después de la reforma, y asintió con la cabeza. Le gustaba que Tiago pensara siempre en la comodidad de los visitantes, no solo en los beneficios. En casa, cada vez veía menos a Rodrigo. Volvía tarde, a menudo oliendo a perfume de mujer, pero Amara se convenció de que era el olor de las clientas o las socias. Una mañana le vio una marca de carmín en la camisa, pero él la atribuyó a un choque accidental en el ascensor. Una noche, mientras cenaban juntos, algo poco frecuente últimamente, el teléfono de Rodrigo vibró con insistencia. Lo cogió rápidamente y salió del comedor. Amara permaneció sentada a la mesa, removiendo mecánicamente la sopa fría. A través de la pared llegaba la voz amortiguada de su marido, hablando con alguien inusualmente bajo. Trabajar en el nuevo restaurante era una vía de escape de sus pesados pensamientos. Tiago demostró ser un compañero atento. Se daba cuenta de cuándo estaba disgustada y sabía encontrar las palabras de ánimo adecuadas. Un día, tras una jornada especialmente difícil, le llevó su postre favorito de su propio restaurante. «Tu pastelero hace maravillas», le dijo mientras observaba cómo Amara probaba feliz el brownie. «Tenemos que cazarlo para un nuevo establecimiento». A menudo se quedaban sentados hasta altas horas de la noche, discutiendo los menús, el personal, la cadena de suministro. En momentos así, Amara se olvidaba de sus problemas domésticos, completamente inmersa en su trabajo. Tiago nunca la metía a prisa y escuchaba pacientemente todas sus ideas y sugerencias. Cuando volvía a casa por la noche, Amara encontraba cada vez más habitaciones vacías. Rodrigo le avisaba por teléfono de que tenía reuniones importantes, viajes de negocios, cenas de empresa. Aprendió a dormirse sola en su enorme dormitorio, donde cada detalle le recordaba los días felices de su matrimonio. Un día, revisando el correo, encontró una factura de una joyería cara. La compra se había hecho con la tarjeta de crédito de su marido, un delicado collar de diamantes.
Rodrigo nunca le regalaba joyas, las consideraba una pérdida de dinero. Amara guardó la factura en el cajón de su escritorio, indecisa ante la pregunta directa. Aquella noche permaneció mucho tiempo sentada en su despacho del restaurante, intentando concentrarse en su trabajo. Tiago se había pasado por allí para comprobar el progreso de la carta de vinos del nuevo establecimiento y enseguida se dio cuenta de su estado. ¿Le pasa algo?, preguntó sentándose frente a ella. Amara negó con la cabeza, intentando sonreír. Estoy cansada, demasiado en mi plato. Tiago la miró atentamente, pero no la interrogó. En lugar de eso sugirió: vayamos mañana a la bodega. Tenemos un proveedor para elegir y un cambio de aires nos vendría bien. Ella aceptó, agradecida por la oportunidad de distraerse. En casa, el vacío y el silencio la esperaban de nuevo, solo rotos por el tic-tac del reloj antiguo del salón. Rodrigo había avisado de que llegaría tarde a una reunión. Amara ya no creía esas explicaciones, pero siguió fingiendo que todo iba bien. La mañana del domingo era inusualmente sofocante. Amara se levantó temprano y bajó a la cocina, donde el ama de llaves estaba preparando el desayuno. Rodrigo seguía durmiendo tras otro retraso en el regreso a casa. Apenas había hablado con ella las últimas semanas, inmerso en interminables llamadas telefónicas y correspondencia comercial. El sonido de la cafetera rompió el silencio matutino. Amara tomó una taza y salió a la terraza, saboreando los escasos momentos de paz. Su mirada se deslizó distraídamente por el jardín, donde el jardinero ya estaba podando los setos. De repente, oyó la voz de su marido desde el balcón superior. Hablaba en voz baja, casi como un susurro, pero en el silencio de la mañana cada palabra era claramente audible. Cariño, te echo de menos. Sí, puedo escaparme esta noche. No, está ocupada con su nuevo restaurante. Ni siquiera se dará cuenta. La taza en las manos de Amara tembló. Unas gotas de café cayeron sobre el suelo de mármol claro. Se quedó inmóvil, temerosa de moverse. Claro que me acuerdo de tu cumpleaños. Sí, el collar te sienta bien. Sabía que te gustaría. Eres la más hermosa. Amara volvió a entrar en la casa en silencio. Solo un pensamiento le rondaba la cabeza. Ese mismo collar de la joyería. Subió a su camerino, revisando mecánicamente los vestidos, tratando de elegir algo para una reunión de negocios. Le temblaban las manos, pero se obligó a respirar hondo y mantener la compostura. Una hora más tarde, ya estaba al volante de su coche, dirigiéndose a la boutique de su amiga. Raquel se reunió con ella en la entrada, y enseguida notó la expresión de inquietud en el rostro de Amara. ¿Qué te pasa?, le preguntó, haciéndola pasar a su despacho y cerrando la puerta con fuerza. Amara se hundió en una silla, sintiendo que las últimas fuerzas la abandonaban. Me está engañando, Raquel. Le he oído hablar esta mañana. Raquel, en silencio, sirvió agua de la jarra y entregó el vaso a su amiga. Cuéntamelo todo en orden. Amara habló largo y tendido, recordando todas las rarezas en el comportamiento de su marido en los últimos meses. Los regresos tardíos, el olor a perfume ajeno, los restos ocasionales de pintalabios, los constantes viajes de negocios. Ahora todo se unía en una imagen coherente de traición. No saques conclusiones precipitadas. Raquel se agachó a su lado y cogió la mano de su amiga. Tenemos que pensarlo detenidamente. Quizá haya alguna explicación. ¿Qué explicación puede haber para un collar de 50,000 reales? Amara sonrió con amargura. ¿Un collar que le regaló a otra mujer? Raquel sacudió la cabeza pensativa. Mira, ahora estás emocional. No hagas ningún movimiento brusco. Obsérvalo, reúne más información. Tienes tantas cosas importantes en marcha ahora mismo con el nuevo restaurante. No dejes que esto arruine todo lo que estás construyendo. El día se alargó interminablemente. Amara llegó a la obra donde los obreros estaban terminando las paredes del futuro restaurante. Tiago estaba allí, discutiendo algunos detalles con el capataz. Cuando la vio, supo de inmediato que algo iba mal. ¿No te encuentras bien?, le preguntó, apartándola del ruido de la maquinaria. Estoy bien, mintió Amara, tratando de concentrarse en los planos. Veamos el plano de disposición del equipo. Por la noche, regresó a la casa vacía. Había un mensaje de Rodrigo en el contestador. Otra vez llegaba tarde al trabajo. Amara subió a su despacho, atreviéndose a romper la regla tácita sobre el espacio personal por primera vez en su matrimonio.
Revisó metódicamente los cajones de la mesa y las carpetas, pero no encontró nada sospechoso. Rodrigo era demasiado cuidadoso. En el dormitorio, se fijó en su teléfono, olvidado en la mesilla de noche. La pantalla se iluminó de repente. Había llegado un mensaje. Amara solo tuvo tiempo de ver el nombre del remitente, Jacinta, antes de que el teléfono volviera a apagarse. El nombre no le decía nada. No pudo dormir por la noche, escuchando el ruido de los coches que se detenían. Rodrigo había vuelto pasada la medianoche, oliendo a perfume caro. Ahora reconocía el aroma, ya que había aparecido en su ropa varias veces. Por la mañana, durante el desayuno, Rodrigo era el mismo de siempre, revisando distraídamente el correo en su teléfono y respondiendo de vez en cuando a sus preguntas con frases cortas. Amara lo observó, tratando de encontrar algún indicio de remordimiento en su rostro, pero solo vio la máscara habitual de un hombre de negocios. En el restaurante, se sumergió en su trabajo, tratando de ocupar cada minuto con los negocios. El chef Manuel se dio cuenta de su estado y por primera vez en mucho tiempo, no discutió cuando ella sugirió cambios en el menú. Por la noche, Raquel llamó. ¿Cómo estás? No lo sé, respondió Amara con sinceridad. Me siento como si viviera en una especie de pesadilla, intentando averiguar cuándo empezó a mentirme, desde cuándo. Mira, la voz de su amiga se volvió seria. He estado haciendo averiguaciones. Esta Jacinta es modelo, aparece a menudo en eventos sociales. Dicen que recientemente compró un piso en el centro de la ciudad, un piso caro, y ha sido vista en compañía de su marido. Amara sintió que los dedos que aferraban el teléfono se entumecían. ¿Cómo sabes todo esto? Tengo mis propias fuentes en el negocio del modelaje. Ten cuidado, las mujeres así son peligrosas. Saben lo que quieren y van a por ello como pueden. Después de su conversación con Raquel, Amara se quedó un buen rato sentada en su despacho, mirando la foto de familia que tenía sobre la mesa. Rodrigo y ella sonreían a la cámara, felices, enamorados. La foto había sido tomada hacía 3 años, en su aniversario de boda. Una llamada la sacó de sus cavilaciones. Era Tiago, que estaba preocupado porque ella no había acudido a una importante reunión con los proveedores. Amara se dio cuenta con horror de que lo había olvidado por completo. Ya lo he solucionado, la tranquilizó. Pero me estás molestando, quizá necesites ayuda. Ella estuvo a punto de decirle la verdad, pero se contuvo en el último momento. Gracias, solo es un pequeño problema familiar, ya se me pasará. Las obras del nuevo restaurante estaban a punto de terminar. Amara pasaba cada vez más tiempo allí, intentando controlar cada pequeño detalle. Le ayudaba a no pensar en lo que pasaba en casa, donde cada noche se convertía en un espectáculo silencioso con cena para 2 y frases amables sobre el tiempo. Aquel día llegó antes de lo habitual. Los obreros estaban terminando de instalar las luminarias, con sus herramientas y escaleras de mano esparcidas por la habitación. Amara se abrió paso cautelosamente entre ellos, tomando notas en su cuaderno sobre los retoques necesarios. Una enorme escalera metálica se apoyaba en la pared donde estaba previsto colocar el armario de los vinos. Al pasar junto a ella, Amara enganchó el borde con el bolso. La escalera se tambaleó y empezó a caer. Todo ocurrió en una fracción de segundo. Amara intentó zafarse, pero la pesada estructura la alcanzó y le golpeó dolorosamente la pierna. Un dolor agudo le atravesó la espinilla. Amara gritó, atrayendo la atención de los trabajadores. El primero en correr hacia ella fue el capataz. «Señora Moraes, ¿se encuentra bien?» Intentó levantarse, pero la pierna no se movía. A través de la tela desgarrada del pantalón se veía una herida profunda de la que manaba sangre. En ese momento, Tiago entró en la habitación. Al ver lo que ocurría, evaluó la situación al instante. «Tenemos que ir al hospital inmediatamente. Yo te llevaré». Amara quiso objetar que podía llamar a un taxi, pero Tiago ya la levantaba en brazos, con cuidado de no lastimarle la pierna herida. Olía a colonia fresca y a café. Amara se sintió incómoda ante aquella cercanía, pero el dolor era más fuerte que la vergüenza. Los ingresaron rápidamente en la sala de urgencias del hospital. La herida parecía grave. El joven médico examinó la herida y negó con la cabeza. «Necesita puntos. Suerte que no ha tocado el tendón». Tiago se quedó esperando en el pasillo mientras el médico trataba la herida. Amara intentó no arrugar la nariz de dolor mientras la aguja atravesaba su piel. Se le ocurrió llamar a Rodrigo, pero lo desechó.
De todos modos, su marido no contestaría, pues tenía una reunión importante. Una hora más tarde, todo había terminado. El médico le recetó analgésicos y antibióticos y le aconsejó cómo cuidar los puntos. Tiago escuchaba atentamente, memorizando cada palabra. Cuando salieron del hospital, empezaba a anochecer. «Te llevo a casa», dijo Tiago en un tono que no toleraba objeciones. «No podrás conducir en estas condiciones». Amara asintió, sintiendo los efectos de la anestesia. En el coche se tapó los ojos intentando relajarse. Tiago conducía con cuidado, intentando evitar los baches de la carretera. Cuando llegaron a la casa, la ayudó a salir del coche e insistió en acompañarla hasta la puerta. Amara subió los escalones con dificultad, apoyándose en su brazo. La puerta principal estaba abierta, lo que significaba que Rodrigo estaba en casa. Se oían ruidos extraños procedentes del dormitorio del primer piso. Amara se quedó helada y el corazón le dio un vuelco. Tiago también lo oyó y la miró interrogante. En ese momento se oyó una risa de mujer seguida de la voz grave de Rodrigo. Sin pensar en su pierna dolorida, Amara subió las escaleras. Tiago la siguió, dispuesto a sostenerla si tropezaba. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Una franja de luz caía sobre el oscuro parqué del pasillo. Lo que vio al entrar en la habitación cambió su vida para siempre. En el lecho conyugal yacía una joven de exuberante cabellera oscura. Alrededor de su cuello brillaba el mismo collar de diamantes. Rodrigo, vestido solo con pantalones, estaba sentado a su lado, acariciándole el hombro. «¿Qué encuentro tan inesperado?». La voz de Amara sonaba anormalmente tranquila. Rodrigo se levantó de un salto, con el rostro pálido. «Amara, se suponía que estabas en el restaurante». La mujer de la cama ni siquiera intentó cubrirse, limitándose a mirar con curiosidad a los entrantes. Una leve sonrisa jugó en sus labios. «¿Así que esta es tu mujer? Me la imaginaba un poco más joven». Tiago se adelantó un paso, como queriendo proteger a Amara de aquellas palabras. Rodrigo se percató de su presencia y su rostro se contorsionó de rabia. «¿Y tú quién eres? Ahora entiendo por qué siempre falta al trabajo». «No te atrevas». Amara alzó la voz. «No te atrevas a poner esto patas arriba. Tú eres el que ha traído una amante a nuestra casa, a nuestro dormitorio». Rodrigo se agarró la camisa, intentando vestirse. «Hablemos con calma, te lo explicaré todo». «¿Explicar?». Amara podía sentir que le temblaba la voz. «¿Qué vas a explicar exactamente? ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿Cuánto dinero te has gastado? O tal vez explicarás por qué elegiste reunirte en nuestra casa». La mujer, obviamente la misma Jacinta, se estiró perezosamente y empezó a vestirse. «Rodrigo, cariño, no dejes que tu mujer se ponga dramática. Al fin y al cabo, todos somos adultos». Amara sintió que se le entumecía la cara de rabia. «Fuera de mi casa, los dos». «También es mi casa», replicó Rodrigo con brusquedad. «No puedes echarme». «Sí puedo y lo haré. Mañana voy a pedir el divorcio». Jacinta rió. «Oh, qué trivial. Una esposa abandonada amenazando con el divorcio». Tiago, que había permanecido callado hasta entonces, habló de repente con mucha calma y firmeza. «Señoras y señores, he llamado a un taxi. Estará aquí en 5 minutos. Les sugiero que lo cojan». Rodrigo le dirigió una mirada de odio, pero no discutió. Jacinta se puso el vestido descuidadamente, sin olvidarse de lucir su impecable figura. «Vamos, cariño, se está poniendo demasiado sofocante aquí». Salieron, dejando atrás el olor a perfume caro y una vida arruinada. Amara se hundió lentamente en el borde de la cama, sin importarle que hace un momento la amante de su marido yaciera aquí. «Te llevaré al hotel», dijo Tiago en voz baja. «No puedes quedarte aquí esta noche». Amara asintió, recogiendo mecánicamente los objetos necesarios en una pequeña bolsa. Los puntos de la pierna empezaban a dolerle. La anestesia estaba desapareciendo. Pero este dolor parecía insignificante comparado con lo que le pasaba en el alma. La habitación del Hotel Palace recibió a Amara con una limpieza estéril e impersonal. Tiago había insistido en un hotel de 5 estrellas, aunque ella estaba dispuesta a ir a cualquier sitio con tal de que estuviera lejos de casa. Los puntos de la pierna le palpitaban con un dolor sordo, pero este dolor físico le parecía casi placentero. La distraía de sus pensamientos sobre lo ocurrido. «Pediré la cena al servicio de habitaciones», dijo Tiago, de pie en la puerta. «Tienes que comer y tomar la medicación». Amara negó con la cabeza.
No hace falta, solo quiero estar sola. Él se detuvo un momento. Claramente no quería dejarla así, pero luego asintió. De acuerdo, pero dejaré mi número de teléfono en la mesilla. Llámame cuando quieras. Al quedarse sola, Amara se dirigió lentamente al cuarto de baño. Una mujer pálida de ojos descoloridos la miraba desde el espejo. Se lavó la cara mecánicamente, se desmaquilló, se cepilló el pelo, acciones familiares que ahora parecían inútiles. El teléfono de la mesilla vibró insistentemente. Rodrigo intentaba llamar. Amara lo apagó, no quería oír otra excusa. Conocía a su marido. Ahora se disculparía, prometería arreglar las cosas, diría que había sido un error, y luego volvería con su joven amante. Llamaron a la puerta con cautela. Era el camarero con una bandeja. Al fin y al cabo, Tiago había pedido la cena. Sopa ligera, pan fresco, té de hierbas. Amara intentó tragar unas cucharadas, pero la comida parecía insípida. En ese momento se dio cuenta de que había olvidado sus pendientes favoritos, que estaban en el tocador del dormitorio, el mismo dormitorio donde... La noche se hizo interminable. Amara yacía en la cama inusualmente dura, mirando el techo. La imagen de Jacinta en la cama, el brillo del collar en el cuello, el rostro confuso de Rodrigo. ¿En qué se había equivocado? ¿Se había implicado demasiado en su trabajo? ¿O envejecido? ¿O simplemente aburría a su marido? Por la mañana llegó un mensaje de Raquel. Las noticias corrían rápido en su pueblo. Una amiga se había ofrecido a visitarla, pero Amara lo había rechazado. No estaba preparada para hablar de lo sucedido, ni para miradas compasivas y consuelos. El día pasó como un borrón. Amara canceló todas sus citas, alegando su mal estado de salud. Intentó leer la revista que le habían dejado en la habitación. Vio la televisión, pero no conseguía percibir nada. Sus pensamientos volvían una y otra vez a los últimos meses de su matrimonio. Ahora veía todas las señales que antes había ignorado. Por la noche, Tiago volvió a aparecer. Traía fruta fresca y nuevos analgésicos. Los anteriores se estaban acabando. ¿Cómo está tu pierna?, preguntó sentándose en una silla junto a la ventana. Me duele, se encogió de hombros Amara. Pero no importa. Sí que importa. Tienes que cuidar tu salud, sobre todo ahora. Su voz tranquila y segura tenía un extraño efecto tranquilizador. Tiago no intentaba dar consejos ni consolar, simplemente estaba allí, dispuesto a ayudar si era necesario. Al día siguiente llegó un ramo de Rodrigo, una enorme cesta de rosas blancas con una nota llena de disculpas. Amara le dijo que llevara las flores al vestíbulo del hotel. Una hora más tarde, apareció una segunda cesta, y luego una tercera. Por la noche, la habitación parecía una floristería. Pidió al personal que no aceptara más entregas en su nombre. A pesar de la prohibición, Raquel llegó. Trajo el chocolate favorito de Amara y ropa nueva de la boutique. «No puedes esconderte aquí para siempre», dijo mientras colocaba las prendas en el armario. «Tienes que empezar a actuar». «Pediré el divorcio», respondió Amara en voz baja. «Pero ahora mismo no puedo». Raquel tomó asiento junto a ella en la cama. ¿Sabes qué es lo más desagradable? Que Jacinta ya ha conseguido presumir de su victoria en las redes sociales. Con indirectas, claro, pero es comprensible. Amara sintió que las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el día por fin brotaban. Lloró durante largo rato, sacudiendo todo el cuerpo mientras su amiga le acariciaba la espalda y le susurraba algo reconfortante. Por la tarde, Tiago volvió a venir. Traía documentos que necesitaban una firma. El trabajo en el nuevo restaurante no podía detenerse a causa de sus problemas personales. Al verle la cara manchada de lágrimas, frunció el ceño. ¿Quizá deberíamos tomarnos un descanso del proyecto? No, Amara negó con la cabeza con firmeza. El trabajo es lo único que me queda. Te queda mucho más, objetó él suavemente. Tu restaurante, tus amigos, tu poder, pero ahora mismo necesitas recuperarte. El cuarto día de su estancia en el hotel, Amara decidió por fin encender el teléfono. Docenas de llamadas perdidas de Rodrigo, mensajes disculpándose, prometiendo arreglar las cosas. Un mensaje en particular le dolió. Tú tampoco fuiste la esposa perfecta. Recuerda cuánto tiempo pasaste en el trabajo. Tiago apareció justo cuando ella empezaba a llorar de nuevo. En silencio se sentó a su lado y le tendió un pañuelo.
¿Sabes qué es lo más frustrante? Amara se secó las lágrimas. Me echa la culpa a mí. Dice que he trabajado demasiado. Y ahora pienso que quizá tenga razón. No, dijo Tiago con firmeza. Es una manipulación. Está buscando excusas para su debilidad. Usted es una mujer con talento que ha construido un negocio de éxito. Esa no es razón para engañar. Sus palabras parecieron darle fuerzas. Amara se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad bullía. La gente se apresuraba a sus quehaceres, ajena a los dramas que se desarrollaban en sus habitaciones de hotel. Tienes razón, dijo finalmente. Tenemos que volver al trabajo. No puedo dejar que arruine todo lo que he construido. Tiago sonrió. Así es la mujer que conozco. Mañana tenemos una reunión importante con los proveedores de equipos. ¿Puedo contar contigo? Sí. Amara cuadró los hombros. Mañana volveré a la acción. La primera mañana de vuelta al restaurante empezó inusualmente temprano para Amara. Había elegido cuidadosamente su atuendo en la habitación del hotel, consciente de que los ojos curiosos del personal estarían puestos en ella. Un vestido negro ceñido, pendientes de perlas y un maquillaje impecable eran su armadura para el día siguiente. Aún le dolían los puntos de la pierna, pero Amara se obligó a ponerse los zapatos de tacón. Nadie debía ver su debilidad. En el taxi, repasó los informes de los días que había estado fuera. El trabajo no paraba ni un minuto. A la entrada de la Esperanza, fue recibida por el maitre, Paulo, cuyo rostro expresaba auténtica alegría. Señora Moraes, qué alegría tenerla de vuelta. Amara se obligó a sonreír. Gracias, Paulo. ¿Qué noticias hay? Todo va bien. Ayer hubo lleno total. Incluso tuvimos que rechazar a algunos huéspedes sin reserva previa. En su despacho, lo primero que hizo fue mirar los registros contables. Las cifras eran tranquilizadoras. Pasara lo que pasara en su vida personal, el restaurante prosperaba. El chef Manuel se acercó con nuevas ideas para el menú y por primera vez en mucho tiempo, mantuvieron una conversación constructiva sin discusiones. Hacia el mediodía, hubo un revuelo en la sala. Amara se asomó al estudio y se quedó helada. Rodrigo y Jacinta estaban sentados en una mesa junto a la ventana. Su marido vestía su traje gris favorito, y su compañera estaba resplandeciente con un ajustado vestido rojo. Alrededor de su cuello seguía el mismo collar de diamantes. Paulo se acercó a Amara, con una mirada de preocupación en los ojos. ¿Quieres que les niegue el servicio? No, respondió ella con firmeza. Los atenderemos como huéspedes normales. Solo tráiganme una cuenta de lo que pidieron exactamente. Amara volvió a la oficina, pero ya no había trabajo. Podía oír la risa de Jacinta en el vestíbulo, anormalmente fuerte, atrayendo la atención de los demás visitantes. Rodrigo le dijo algo en voz baja, mirando de vez en cuando en dirección al despacho de su mujer. Media hora después, Paulo llamó a la puerta. Han pedido sopa de marisco, ensalada de aguacate y filete, copas de champán para los dos. Gracias. Asegúrate de que todo esté perfecto. Amara se obligó a concentrarse en el papeleo, pero de repente se oyó un grito femenino desgarrador en el pasillo. Salió corriendo del despacho. Jacinta estaba allí de pie, señalando con el dedo su plato de sopa. ¡Cucaracha! Hay una cucaracha en mi sopa. Los clientes de las mesas vecinas se volvieron horrorizados. Rodrigo miraba el contenido de su plato con exagerada indignación. Amara se acercó rápidamente a su mesa, manteniendo una actitud aparentemente tranquila. ¿Qué ocurre?, preguntó en tono gélido. Jacinta mostró las manos pintorescamente. Esto es indignante. Tu supuestamente elitista restaurante está sirviendo sopa de cucarachas. Amara miró detenidamente el plato. En efecto, un pequeño cuerpo oscuro flotaba en la sopa, pero algo en la imagen no encajaba. En sus años en el negocio de la restauración, había aprendido a fijarse en los detalles. Paulo, llama al inspector de sanidad, dijo Amara con calma, y haz que nuestro guardia de seguridad compruebe las imágenes del circuito cerrado de televisión de los últimos 30 minutos. Jacinta palideció ligeramente, pero continuó indignada. ¿Se atreven a comprobar algo? Esto es inaudito. Rodrigo, cariño, tenemos que informar de esto al departamento de sanidad. Rodrigo parecía menos confiado. Amara, resolvamos esto pacíficamente. ¿Para qué complicar las cosas? Pacíficamente. Amara se permitió una leve sonrisa. Claro que sí.
Esperemos al inspector y veamos los registros. Estoy segura de que eso aclarará las cosas. Jacinta comenzó a recoger su bolso. Esto es ofensivo. Nos vamos inmediatamente. Me temo que tendremos que quedarnos un tiempo. La voz de Amara se volvió más áspera. El perjurio es una acusación grave. ¿Y si resulta que la cucaracha fue colocada deliberadamente? Rodrigo se levantó, intentando controlar la situación. Mira, solo te estás vengando de nosotros. Es poco profesional. ¿Poco profesional? Amara alzó la voz, y se hizo el silencio en la sala. Poco profesional es llevar a tu amante al restaurante de tu exmujer. Poco profesional es montar un espectáculo barato con una cucaracha plantada. Y yo dirijo un negocio, y la reputación no es una palabra vacía para mí. El maître regresó con un guardia de seguridad que sostenía una tableta con imágenes de vigilancia. La pantalla mostraba claramente a Jacinta arrojando algo a su plato tras asegurarse de que nadie la miraba. ¿Quiere presentar una queja formal?, preguntó el inspector de Sanidad. Jacinta cogió su bolso y salió corriendo de la sala. Rodrigo se apresuró tras ella, lanzando a Amara una mirada mordaz. Te arrepentirás de esto. Cuando se fueron, Amara se volvió hacia los visitantes. Pido disculpas por este desagradable incidente. A cada mesa se le ofrecerá postre por cuenta de la casa. De vuelta en su despacho, por fin se permitió estremecerse. El teléfono de la mesa vibró, un mensaje de Rodrigo. Esto es la guerra. Tú la empezaste. Tiago llegó por la tarde y ya sabía lo que había pasado. ¿Te das cuenta de que no van a parar?, preguntó, mirando a Amara con preocupación. Lo entiendo, se hundió cansada en su silla. Pero no dejaré que destruyan lo que he pasado tantos años construyendo. Tenemos que estar preparados para las inspecciones. Probablemente intentarán utilizar sus conexiones. Amara asintió. Lo sé, Rodrigo ya me ha amenazado. Tiago miró pensativo por la ventana. Yo también tengo contactos. Si es necesario, podemos defendernos. En ese momento Paulo entró corriendo en el despacho. Señora Moraes, acaba de llamar la inspección sanitaria. Habrá una inspección no programada mañana por la mañana. Amara miró a Tiago y ambos se dieron cuenta de que aquello no había hecho más que empezar. La inspección sanitaria empezaba exactamente a las 9 de la mañana. 3 inspectores con bata blanca recorrieron metódicamente la cocina, mirando en todos los rincones, comprobando la temperatura de los frigoríficos, examinando el etiquetado de los alimentos. Amara les seguía, respondiendo a las preguntas y facilitando la documentación necesaria. El chef Manuel estaba nervioso. Le temblaban las manos al abrir los contenedores de comida. A pesar de sus desacuerdos anteriores, ahora intentaba ayudar. El orgullo profesional no permitiría que su cocina fuera declarada no apta. La temperatura de almacenamiento del pescado está medio grado por encima de lo normal, observó secamente la inspectora, tomando nota en su portapapeles. Acabamos de recibir una entrega fresca, explicó Amara. El frigorífico aún no ha tenido tiempo de alcanzar su capacidad máxima. La inspectora apretó los labios. Una infracción es una infracción. A mediodía, la lista de observaciones ocupaba varias páginas. La mayoría eran de poca importancia. Un registro de limpieza mal rellenado, una etiqueta que faltaba en una de las papeleras, una grieta microscópica en un azulejo, pero Amara se dio cuenta de que cada observación sería utilizada en su contra. En medio de la inspección, Tiago entró en el restaurante. Al ver lo que ocurría, frunció el ceño. ¿Llevan aquí 3 horas? Amara asintió. Y no parece que vayan a irse. Normalmente las inspecciones no duran más de 1 hora. Voy a hacer unas llamadas, se apartó Tiago sacando su teléfono. 15 minutos después apareció el nuevo inspector, un hombre afable de mediana edad. Examinó los documentos de sus colegas y de repente empezó a rebatir algunas observaciones. La temperatura de almacenamiento está dentro del margen de error. El libro de registro está rellenado según el antiguo formulario. Pero no es crítico. ¿Una grieta en las baldosas? ¿Lo dice en serio? Los primeros inspectores pusieron cara de disgusto, pero no se atrevieron a discutir. La inspección terminó con observaciones mínimas y la orden de arreglarlas en 1 semana. Pero eso era solo el principio. Al día siguiente llegó la inspección de incendios. Después, la inspección de trabajo. Los de Hacienda exigieron una auditoría no programada de los registros de los 3 últimos años. Amara vivía prácticamente en el restaurante.
sorteando un sinfín de papeles y recibiendo a los inspectores. Seguía pasando la noche en el hotel. La idea de volver a casa le provocaba un ataque de pánico. Por la noche, después de que la comisión se hubiera marchado, se sentaba en su despacho, intentando organizar los documentos. Raquel llamó a la puerta. «Te he traído una cena en condiciones. No puedes comer solo café». Amara sonrió agradecida a su amiga. «Gracias. ¿Quieres sentarte?» Raquel se acomodó en la silla, mirando atentamente a su amiga. «¿Cómo lo llevas?» «Bien». Amara se encogió de hombros. «Hay mucho trabajo por hacer. Sé que Rodrigo está detrás. Tiene buenos contactos en la administración municipal». Amara dejó el papeleo a un lado. «Quiere obligarme a vender el restaurante, o que lo cierre. Cree que seré más débil sin el negocio y aceptaré sus condiciones de divorcio». «¿Y sus condiciones?» «Me ofrece un tercio del valor del restaurante y la casa. Dice que es una oferta generosa teniendo en cuenta mi infidelidad». Raquel resopló indignada. «¿Tu infidelidad? ¿Ha perdido la cabeza? Está convencido de que tengo una aventura con Tiago, y nada puede hacerle cambiar de opinión». En ese momento el propio Tiago entró en el despacho. Al ver a Raquel, se disculpó y quiso marcharse, pero Amara se lo impidió. «Quédate, tenemos que discutir la situación». Tiago se sentó en el borde de la mesa. «He hablado con los abogados. Creen que todas estas inspecciones son un claro abuso de poder. Podemos presentar una denuncia». «Y empezará un largo juicio», dijo Amara cansada. «Mientras tanto, las inspecciones continuarán. Algo encontrarán. Siempre pueden encontrar algo si realmente quieren». «Entonces tenemos que proceder por otros medios». Tiago parecía decidido. «Tengo información sobre los negocios de tu marido. No todos sus tratos son cristalinos». Amara negó con la cabeza. «No quiero rebajarme a su nivel». «No se trata de venganza», objetó Tiago en voz baja. «Se trata de defensa propia. Si se da cuenta de que puedes responder, dejará de hacerlo». Raquel le apoyó. «Tiene razón, Amara. No se puede jugar siempre según las reglas con alguien que no las sigue». En ese momento Paulo entró literalmente volando en el despacho. «Señora Moraes, hay un artículo en internet sobre nuestro restaurante. Dice cosas terribles». Amara abrió la página de noticias. El artículo tenía titulares estridentes. «Condiciones insalubres en un restaurante de lujo. Cucarachas en los platos. Famoso restaurador oculta irregularidades». El artículo iba acompañado de fotos, obviamente trucadas, pero lo bastante convincentes para un lector poco sofisticado. «Eso no es todo». Paulo frota nervioso su servilleta. «Ya hay 3 huéspedes que han cancelado sus reservas para la semana que viene». Amara sintió que se le entumecían los dedos. Había pasado tantos años construyendo la reputación del restaurante y ahora todo podía venirse abajo por culpa de un artículo falso. Tiago se levantó decidido. «Voy a llamar a mi jefe de relaciones públicas. Tenemos que preparar una retractación ahora mismo». «¿Tienes la grabación de la cámara del incidente de la cucaracha?» Amara asintió. «Las tengo, y las declaraciones del personal». «Bien, entonces lucharemos. No dejaré que destruyan tu negocio». Raquel también se unió a la discusión. «Conozco a un periodista. Puede escribir un artículo de verdad sobre cómo los competidores intentan desprestigiar un restaurante de éxito». Amara miró a estas personas, dispuestas a ayudarla en su lucha, y sintió que las fuerzas volvían a ella. Sí, Rodrigo le había declarado la guerra, pero no estaba sola en esta batalla. «Muy bien», dijo, enderezándose. «Hagamos un plan de acción. Tenemos que proteger la reputación del restaurante a toda costa». La reunión matinal con los abogados se prolongó durante 3 horas. Amara se sentó a la cabecera de la mesa en la sala de conferencias del restaurante, escuchando atentamente las recomendaciones de los abogados. Tiago se colocó a su derecha, tomando notas en un cuaderno. «Podemos contrademandar por difamación», decía el abogado principal, un hombre canoso con un impresionante maletín. «Tenemos imágenes de vigilancia y declaraciones de testigos. El artículo en internet dañó gravemente la reputación del establecimiento». Amara miró las impresiones de las reservas que tenía delante. El número de cancelaciones crecía día a día. Clientes habituales que llevaban años acudiendo al restaurante estaban cancelando mesas. «Va a llevar tiempo preparar una demanda». Tiago dejó a un lado el bolígrafo. «Y tenemos que actuar con rapidez. Cada día de inactividad pasa factura». En ese momento, Paulo entró en la sala con una bandeja de café recién hecho.
Su uniforme, habitualmente inmaculado, estaba ligeramente arrugado. Los últimos días habían sido duros para todo el personal. Señora Moraes, se inclinó hacia Amara. Han llamado de Hacienda. Quieren volver a inspeccionar las cajas registradoras. Amara se pellizcó el puente de la nariz con los dedos. La cabeza se le partía por el sinfín de problemas. Tiago, al darse cuenta de su estado, levantó la sesión. Cuando todos se hubieron marchado, se quedó sentado junto a ella. Necesitas descansar. Llevas una semana trabajando sin parar. No hay tiempo para descansar. Amara intentó sonreír, pero la sonrisa le salió falsa. Rodrigo sabe lo que hace. Quiere desgastarme con pruebas, hacerme ceder. Tiago la miró atentamente. ¿Por qué no me contaste, desde el principio, los problemas de tu matrimonio? Amara se volvió hacia la ventana. No quería mezclar lo personal con los negocios. Eres mi compañera de negocios, no una amiga, terminó él suavemente para ella. Pero te considero una amiga, Amara, y me duele verte intentar ser destruida. Ella notó por primera vez que él la llamaba por su nombre de pila, sin el formal señora Moraes. Por alguna razón, le dio más calor. Después de comer, llegó un equipo de la televisión local. Raquel había concertado una entrevista. La periodista, una mujer joven de ojos inteligentes, hizo las preguntas adecuadas. Sobre la historia del restaurante, sobre los niveles de calidad, sobre la dedicación del personal. Amara hablaba con seguridad, sin mostrar lo difícil que le resultaba mantener la cara ante la cámara. Tiago estaba detrás de la cámara, apoyándola con la mirada. Cuando el periodista le preguntó por las recientes acusaciones, asintió levemente y Amara sacó fuerzas para responder con calma y dignidad. Nuestro restaurante siempre ha sido reconocido por la calidad de su comida y su servicio. Estamos abiertos a cualquier inspección y dispuestos a demostrar nuestra reputación. Por la noche, cuando el equipo de rodaje se marchó, Amara se permitió por fin relajarse. Se sentó en el restaurante semivacío, donde se notaba que había menos clientes en los últimos días. ¿Sabes qué es lo más frustrante?, le dijo a Tiago, que se había acercado. Le quería de verdad, creía que estábamos construyendo algo real. Tiago tomó asiento a su lado. A veces la gente no aprecia lo que tiene, pero es su pérdida, no la tuya. Y ahora intenta quitarme lo último que tengo, el trabajo de mi vida. No se lo permitiremos, dijo Tiago con firmeza. Tengo un plan. Sacó una carpeta de su maletín. ¿Recuerdas lo que te dije sobre los negocios no tan limpios de tu marido? Mi gente encontró algo interesante en su negocio de construcción. Amara abrió la carpeta. Dentro había fotocopias de documentos, extractos de cuentas, contratos con contratistas. A cada página que leía, sus cejas se alzaban más y más. ¿De dónde has sacado esto? No importa. Tiago se encogió de hombros. Lo que importa es que ahora tenemos ventaja. Pero utilizar esos métodos... Amara vaciló. Escucha, Tiago le cogió la mano. A veces hay que combatir el fuego con fuego. Él empezó esta guerra primero. Su tacto era cálido y seguro. Amara se sorprendió a sí misma pensando que se sentía segura por primera vez en mucho tiempo. En ese momento un Paulo excitado entró corriendo en la sala. Señora Moraes, ha llegado la policía sanitaria. Quieren precintar la cocina. Tiago se levantó de un salto. Yo me encargo. Tengo un conocido en su departamento. Sacó su teléfono y marcó rápidamente un número, haciéndose a un lado. Amara lo observó, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Gratitud por su apoyo, ansiedad por el futuro del restaurante, y algo más que no se atrevía a definir. Media hora más tarde, la situación estaba resuelta. La policía sanitaria se había marchado, satisfecha con el control de identidad. Tiago volvió a la mesa donde estaba sentada Amara. Fue solo una demostración de fuerza. Querían demostrar que podían venir en cualquier momento. Gracias, dijo ella en voz baja. No podría haberlo hecho sin ti. Eres más fuerte de lo que crees, sonrió. Es solo que a veces necesitas la ayuda de un amigo. Aquella noche, ya tarde, de vuelta en la habitación del hotel, Amara permaneció largo rato junto a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban, pero ella no se fijó en ellas, sumida en sus pensamientos. Los acontecimientos de las últimas semanas habían puesto su vida patas arriba. La traición de su marido, la amenaza de perder su negocio, la presión constante, y en medio de todo este caos, había un hombre dispuesto a mantenerla a cambio de nada, sin pedir nada a cambio.
Su teléfono vibró con un mensaje de Tiago. Hay una reunión con la prensa mañana a las 10. Prepararé todo el papeleo. Juntos nos las arreglaremos. Amara sonrió, sintiendo que la ansiedad habitual remitía. Sí, lo conseguirían. No le cabía la menor duda. El día empezó con una desagradable sorpresa. Otra inspección de seguridad contra incendios. Esta vez los inspectores se fijaron en todos los detalles. La distancia entre las mesas, la anchura de los pasillos, el estado de la instalación eléctrica. Amara los siguió pacientemente, anotando todas las observaciones en un cuaderno. Este enchufe no cumple los nuevos requisitos. El inspector de incendios golpeó la pared con un lápiz. Tenemos que cambiar completamente el cableado de esta sección. Pero solo hicimos una auditoría hace 3 meses, objetó Amara. Tengo todos los certificados. El inspector se encogió de hombros con indiferencia. Los requisitos cambiaron la semana pasada. Ahora todos los establecimientos de restauración deben cumplir las nuevas normas. En sus ojos se leía la comprensión de la situación. Estaba claro que le habían ordenado desde arriba que detectara cualquier infracción. Amara se dio cuenta, pero no pudo hacer nada. El chef Manuel fumaba nerviosamente en la puerta trasera, observando la escena. Cuando los inspectores llegaron a la cocina, se puso al lado de Amara, dispuesto a defender su territorio. Todos los equipos están certificados. El sistema de ventilación se somete a un mantenimiento regular. Sin embargo, el inspector tomó otra nota. El sistema de extracción necesita mejoras. ¿Y esas cocinas de gas? Amara sentía que la desesperación crecía en su interior. Sustituir el equipo costaría una enorme cantidad de dinero de la que ahora no se disponía. El número de visitantes seguía bajando tras el escandaloso artículo. Cuando los bomberos se marcharon, Paulo llamó al despacho de Amara. Parecía preocupado. Señora Moraes, el personal está preocupado. Hay rumores de que el restaurante podría cerrar. Amara se frotó las sienes con cansancio. Reúne a todos en la sala de banquetes. Necesito hablar con el personal. 15 minutos después, todo el personal estaba reunido en la sala. Camareros, cocineros, limpiadores, guardias de seguridad. Todos llevaban años trabajando aquí. El restaurante se había convertido en un segundo hogar para ellos. Sé que son tiempos difíciles. Estamos bajo la presión de las inspecciones que intentan empañar la reputación del local. Pero os prometo que saldremos de esta. No permitiré que cierren el restaurante. Estamos con usted, señora Moraes. Llegó la voz de la joven camarera María. Sabemos que todas esas acusaciones son mentira. Los demás la apoyaron con vítores de aprobación. Manuel se adelantó. Llevo 10 años trabajando aquí. Sí, a menudo hemos discutido sobre el menú. Sonrió ligeramente. Pero lo sé. Siempre habéis antepuesto la calidad al beneficio. No dejaremos que arruines lo que hemos construido juntos. Amara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. El apoyo del equipo significaba más para ella que todas las inspecciones y amenazas. Después de la reunión, llegó Tiago. Traía noticias. La agencia tributaria había iniciado una auditoría de todos los proveedores del restaurante. Están intentando estrangularnos económicamente, dijo, extendiendo documentos sobre la mesa. Algunos proveedores ya han llamado diciendo que se ven obligados a suspender la cooperación. Amara se desplomó en su silla. ¿Cómo se las arregla Rodrigo para coordinar todas estas inspecciones? Tiene contactos en la administración municipal, y el dinero es un lenguaje universal. Tiago se encaramó al borde de la mesa. Pero nosotros también tenemos bazas. Sacó un periódico nuevo. En la primera página había un artículo sobre el restaurante Esperanza. El periodista detallaba la historia del establecimiento, su excelente reputación y las extrañas circunstancias de las repentinas inspecciones. La opinión pública está empezando a cambiar, dice Tiago. La gente está viendo que hay un acoso a los negocios de éxito. En ese momento Raquel entró literalmente volando en el despacho. ¿Lo sabéis ya? Jacinta ha concedido una entrevista a una revista de moda. Habla del pésimo ambiente que tiene tu restaurante, de cómo tratas mal a tu personal. Amara cogió la revista. En las páginas de la revista, Jacinta posaba muy guapa y contaba su historia. Se imaginaba a sí misma como víctima del acoso de una esposa celosa que no puede aceptar la marcha de su marido. Esto está traspasando todos los límites, golpeó Tiago con el puño en la mesa. Ahora intentan desprestigiarte personalmente. Que diga lo que quiera, replicó Amara cansada.
Me preocupan más las inspecciones. Si tenemos que cambiar de equipo, nos arruinaremos. Raquel sacudió la cabeza con firmeza. No, eso no servirá. Tenemos que contraatacar. Tengo trapos sucios sobre la tal Jacinta. Hace unos años estuvo implicada en un escándalo de contratos publicitarios falsos. No, dijo Amara con firmeza. No nos rebajaremos a su nivel. Actuaremos legalmente. Por la noche, cuando los clientes se dispersaron, Amara permaneció en la sala vacía. Se quedó mirando las mesas que no hacía mucho habían estado abarrotadas de comensales. Ahora la mitad de ellas estaban vacías. Manuel se le acercó con una taza de café recién hecho. Tómese algo, señora. No ha comido nada en todo el día. Gracias, Manuel. Aceptó agradecida la taza. Y gracias a ti por tu apoyo hoy. El chef tomó asiento a su lado. Sabes, cuando vine a trabajar aquí por primera vez, era un bruto engreído. Pensaba que lo sabía todo mejor que los demás. Pero tú me enseñaste lo más importante, el respeto por lo que hago. Y tú me enseñaste a mantenerme firme, sonrió Amara. ¿Recuerdas nuestras primeras discusiones sobre el menú? Permanecieron sentados un rato en amistoso silencio. Entonces Manuel se levantó. Arreglaremos algo con este equipo. Quizá podamos negociar plazos con los proveedores. Si es que aceptan trabajar con nosotros, suspiró Amara. Cuando el chef se marchó, se quedó sentada en la habitación en penumbra durante un buen rato, repasando mentalmente todos los años que había dedicado al restaurante. Cada mesa, cada elemento del interior había sido elegido con amor, y ahora todo podía desaparecer por culpa de la venganza de su exmarido. Una lluviosa mañana de lunes trajo nuevos problemas. Amara llegó al restaurante antes de lo habitual y se encontró con un grupo de televisión en la entrada. Esta vez no amigos, sino del escandaloso programa City Secrets. Los periodistas intentaban tomar declaración al personal entrante. Paulo se reunió con ella en la entrada de servicio. Llevan aquí una hora, molestando a todo el mundo con preguntas sobre infracciones del código sanitario. Amara se quitó el Macintosh mojado intentando mantener la calma. Sin comentarios a nadie. Que seguridad se asegure de que no entren. En su despacho, la esperaba un nuevo informe del Departamento de Contabilidad. Las cifras eran decepcionantes. Los ingresos habían bajado un 60% respecto al mes anterior. De seguir así, en un par de semanas no habría dinero suficiente para pagar los sueldos del personal. El teléfono sonaba insistentemente. Llamadas de proveedores que se negaban a trabajar con el restaurante, intercaladas con llamadas de periodistas ávidos de una exclusiva. Amara contestaba metódicamente a cada una de ellas, sintiendo cómo la tensión aumentaba en su interior. A la hora de comer llegó el inspector del servicio sanitario. Otra inspección imprevista. Esta vez, se fijó en la temperatura del agua del lavavajillas. 2 grados por debajo de lo normal. Tendrá que poner una multa. Pero el calentador de agua funciona al máximo, intentó explicar Amara. La ciudad está teniendo problemas con el agua caliente debido a las reparaciones de la línea de calefacción. Ese es su problema. El inspector rellenó el informe con indiferencia. La ley es la ley. Cuando se marchó, Manuel entró en el despacho. Señora Moraes, nos estamos quedando sin comida. Los proveedores exigen un anticipo del 100%. De lo contrario, se niegan a entregar la mercancía. Amara abrió la caja fuerte y sacó una carpeta con dinero de emergencia. Toma, es suficiente para 3 días. Ya se nos ocurrirá algo después. Quizá deberíamos reducir temporalmente el menú, sugirió el chef con cautela. ¿Mantener solo los platos más populares? Ella negó con la cabeza. No, eso sería admitir la derrota. Seguiremos como siempre. Después de comer, Raquel apareció con la noticia. Rodrigo dio una entrevista a una revista de negocios. Cuenta lo difícil que fue para él trabajar con una mujer loca por su carrera. Insinúa que utilizó sus contactos para hacer crecer su negocio. Amara miró en silencio por la ventana, más allá de la cual lloviznaba una lluvia interminable. Su exmarido estaba destruyendo metódicamente no solo el negocio, sino también la reputación que ella había construido durante años. ¿Y esa Jacinta suya? Raquel resopló despectivamente. Paseándose por los desfiles de moda con ese mismo collar, enseñando su anillo de compromiso, ni siquiera se esconden. En aquel momento Paulo entró literalmente volando en el despacho. «Señora Moraes, la policía fiscal».
Exigen los documentos de los últimos 5 años inmediatamente. Amara sintió que se le entumecían los dedos. 5 años de documentación. Esos son miles de páginas de facturas, declaraciones. Y estaba segura de que encontrarían algo en lo que meterse, porque buscaban con determinación. 4 inspectores con elegantes trajes ocupaban la sala de conferencias. Exigían cada vez más documentos. Hacían preguntas capciosas. Tomaban notas en sus portapapeles. Amara respondía con calma, pero el pánico crecía en su interior. Hacia el anochecer, Tiago llamó. Me he enterado de la inspección fiscal. ¿Cómo estás? Estoy aguantando. Su voz sonaba apagada. Pero parece que es el final. Está claro que tienen instrucciones de encontrar irregularidades. No te rindas, había alarma en su voz. Voy para allá, tengo un plan. Salió 1 hora después, empapado por la lluvia pero decidido. Mira, podemos utilizar esos documentos sobre el fraude en el negocio de la construcción de Rodrigo. Sería una respuesta digna. Amara negó con la cabeza. No quiero rebajarme a su nivel. No se trata de venganza. Tiago se sentó en el borde de la mesa. Se trata de justicia. Está utilizando recursos administrativos para destruir tu negocio. Tenemos que demostrarle que nosotros también sabemos jugar duro. En ese momento, María, una joven camarera, llamó a la puerta del despacho. Señora Moraes, lo siento, pero tenemos un problema. Un grupo de clientes se niega a pagar. Dicen que han encontrado un pelo en su ensalada. Yo misma hablaré con ellos. Amara se dirigió al salón. Había un grupo de jóvenes sentados a una mesa, claramente de humor agresivo. Uno de ellos estaba filmando lo que ocurría en su teléfono. «Ah, ahí está la anfitriona», exclamó en voz alta. «Explíqueme por qué su restaurante es tan insalubre». Amara se dio cuenta enseguida de que era un montaje. Demasiada indignación fingida, demasiado evidente deseo de provocar un escándalo. «Veamos las imágenes de la cámara», sugirió con calma. «Graban todas las mesas». Los jóvenes miraron a su alrededor. Su confianza se tambaleó ligeramente. Tiago, acercándose sigilosamente por detrás, añadió. «Y llamemos a la policía, que registren el fraude». La empresa pagó rápidamente y se marchó, murmurando algo sobre «la próxima vez». Amara volvió a la oficina completamente desolada. «Envían provocadores así a propósito», dijo Tiago. «Quieren cabrearte, provocarte un escándalo». Amara se hundió en su silla. «Estoy tan cansada. Cada día nuevos controles. Nuevas provocaciones. El personal aguanta, pero veo que tienen miedo. Miedo de perder su trabajo». De repente, Tiago se arrodilló frente a ella, le cogió las manos entre las suyas. «Escúchame. Eres una mujer fuerte. Construiste este negocio desde los cimientos. No dejes que te dobleguen». Su tacto era cálido y confiado. Amara sintió que sus labios temblaban a traición. «No sé cuánto más podré aguantar. El dinero se acaba. Los proveedores se niegan a trabajar. Entonces déjame ayudar». Sus ojos parecían serios y cálidos. «Tengo recursos, contactos. Juntos podemos hacerlo». En ese momento, Paulo llamó a la puerta. «Señora Moraes, los bomberos están aquí. Dicen que tienen que precintar el local por infracciones de seguridad». La mañana del martes comenzó para Amara con una llamada telefónica. Tiago llamaba desde la oficina de Hacienda, a donde había ido inmediatamente después de lo ocurrido ayer con los bomberos. «Ya está todo el papeleo entregado», sonaba confiado su voz. «Ahora esperamos una reacción». Amara estaba sentada en la habitación del hotel, mirando su taza de café frío. «¿Estás seguro de que es la decisión correcta?» «Más que seguro. He entregado a Hacienda toda la documentación sobre las transacciones dudosas de la constructora de tu marido. Hay mucho trabajo por hacer». Tras amenazar con cerrar el restaurante, Tiago decidió actuar con decisión. Pasó toda la noche en su despacho preparando documentos, haciendo llamadas, activando viejas conexiones. El mecanismo se puso en marcha. A las 10 de la mañana, una inspección fiscal imprevista llegó a la oficina de la constructora de Rodrigo. Amara se había enterado por Raquel, que de alguna manera siempre estaba al día de todas las noticias de la ciudad. Hay todo un equipo, y dicen que tienen instrucciones específicas sobre qué buscar. Las cosas no iban mejor en el restaurante que ayer. Los bomberos precintaron parte del local, exigiendo reparaciones inmediatas en el sistema de ventilación. Amara tuvo que cerrar la mitad del local, reordenando las mesas en el resto.
Manuel intentó mantener alta la moral del equipo. No pasa nada, señora Moraes, trabajaremos en las condiciones del campamento. Lo principal es que la calidad de la comida no se resienta. Después de comer, Rodrigo llegó inesperadamente al restaurante. Tenía un aspecto inusualmente desaliñado, su caro traje arrugado. «Tenemos que hablar», lanzó al pasar junto a un estupefacto Paulo. Amara lo recibió en su despacho, dejando deliberadamente la puerta abierta. «¿A qué debo el honor?» «Basta», Rodrigo tamborileó nervioso con los dedos sobre el escritorio. «La auditoría fiscal, los documentos del contrato. Sé que es cosa tuya». «¿Mía?» Amara se permitió una leve sonrisa. «Creía que creías en las casualidades, igual que se suponía que yo creía en la casualidad de todas estas inspecciones a mi restaurante». Rodrigo se levantó bruscamente. «Eso es diferente. Dirijo una gran empresa, con cientos de empleados. No te das cuenta de lo que arriesgas». ¿Que no me doy cuenta? Amara también se levantó. ¿Te diste cuenta de lo que arriesgabas al intentar destruir el trabajo de mi vida? ¿Te diste cuenta cuando me echaste encima a todas las agencias de inspección de la ciudad? En ese momento, Tiago entró en el despacho. Al verle, Rodrigo exclamó: «Así que es él quien está detrás de todo esto. ¿Tu nuevo amante ha decidido jugar a la guerra de negocios?» «No te rebajes a insultar», respondió Tiago con calma. «Solo estamos restaurando la justicia. Y a diferencia de ti, actuamos de forma completamente legal». Rodrigo dio un paso hacia él, apretando los puños. Pero entonces sonó su teléfono. Miró la pantalla y se puso pálido. «Esto no ha terminado», dijo, y salió corriendo del despacho. Una hora más tarde, Raquel anunció las últimas noticias. Se había descubierto que la oficina de la constructora infringía gravemente las leyes fiscales. Las cuentas de la empresa habían sido congeladas. «Ahora sabe lo que se siente», dijo Amara, mirando por la ventana, «cuando intentan destruir tu negocio». Tiago le puso una mano en el hombro. Era una medida necesaria. A veces es necesaria una demostración de fuerza para detener a un agresor. A última hora de la tarde se supo que una auditoría fiscal en la empresa de Rodrigo había destapado una trama de evasión fiscal en la construcción de un gran centro comercial. La cantidad reclamada era millonaria. Un equipo de rodaje acudió al restaurante. Esta vez no estaban interesados en la atvada, sino en la historia de una presión injusta sobre una empresa de éxito. Amara concedió una breve entrevista, tratando de hablar con moderación y profesionalidad. A última hora de la tarde, cuando los visitantes se habían dispersado y el personal estaba limpiando, María llamó a la puerta. «Señora Moraes, ahí está la prometida de su exmarido. Requiere una reunión». Jacinta irrumpió en el despacho sin esperar invitación. Su habitual seguridad en sí misma había desaparecido. Su maquillaje se había corrido. «¿Qué estás haciendo? Estás arruinando nuestro futuro». Amara la miró con calma. «¿Vuestro futuro? ¿Te refieres a un futuro construido a base de destruir la vida de otras personas? Solo estás siendo vengativa. No soportas que me haya elegido a mí». «No, querida», se levantó Amara. «Estoy protegiendo mi negocio. Lo que tomaste como venganza es solo una retribución justa. Por cierto, ¿qué te parece el collar? Espero que haya valido la pena». Jacinta rompió a llorar. «Rodrigo dice que puede perder la empresa. Todas sus cuentas están congeladas». «Dile», abrió Amara la puerta del despacho, «que estoy dispuesta a negociar. Cuando entre en razón, que se ponga en contacto con mi abogado». Después que Jacinta se fue, Tiago entró en la oficina. «Escuché parte de la conversación. Estuviste genial». «Me siento devastada», admitió Amara. «Todo esto de la guerra es agotadora». «Pero estamos ganando», sonrió Tiago. «Rodrigo se ha arrinconado con sus maquinaciones. Ahora tendrá que hacer concesiones». En ese momento llamó el abogado de Rodrigo. Informó secamente de que su cliente estaba dispuesto a discutir las condiciones para una resolución pacífica del conflicto. Amara colgó el teléfono y miró a Tiago. «Parece que realmente hemos ganado». «No», negó con la cabeza. «Solo hemos conseguido que se haga justicia. ¿Y sabéis qué? Ahora podemos volver a nuestros planes de desarrollar un nuevo restaurante». Amara sonrió de verdad por primera vez en mucho tiempo. Aún quedaba un largo camino por delante. Tenían que reconstruir su reputación, recuperar clientes y renovar el local. Pero lo más importante era que se había acabado el acoso. Paulo trajo los últimos periódicos. Las portadas estaban llenas de titulares sobre el escándalo fiscal de la constructora de Rodrigo.
Ni una palabra sobre el restaurante de Esperanza, ni una alusión a las acusaciones anteriores. ¿Sabes?, dijo Tiago mientras hojeaba los periódicos. A veces hay que pasar por la adversidad para hacerse más fuerte. Tu restaurante ha resistido. Tu equipo se ha unido. Ahora puedes seguir adelante. Se decidió celebrar las negociaciones en territorio neutral, en la sala de conferencias del prestigioso Hotel Imperial. Amara llegó temprano para prepararse mentalmente para la reunión. Tiago insistió en asistir con ella. No deberías estar sola con él. Rodrigo está acorralado ahora mismo y eso le hace peligroso. Había elegido un estricto traje negro para la reunión y joyas mínimas. Solo unos pendientes de perlas, regalo de su padre. Llevaba el pelo recogido en un moño impecable y una carpeta de cuero con todos los documentos necesarios. Rodrigo se presentó exactamente a la hora acordada. Tenía un aspecto demacrado, con sombras bajo los ojos. Le seguía su abogado, un hombre mayor de mirada aguda. Jacinta por suerte no estaba. Vamos al grano, empezó Rodrigo sin perder tiempo con los saludos. Sus acusaciones de irregularidades fiscales son infundadas. Tiago sacó con calma una carpeta de documentos. Permítame discrepar. Tenemos pruebas de que se utilizaron contratistas ficticios, se sobreestimaron las estimaciones de costes, se retiraron fondos a través de empresas fantasma. El abogado de Rodrigo frunció el ceño. Son solo especulaciones. Puede que esas pruebas no se sostengan ante un tribunal. Tal vez, se permitió a Amara una leve sonrisa. Pero la investigación en sí llevará meses, si no años. Mientras tanto, las cuentas de la empresa estarán bloqueadas. ¿Estás preparado para esas consecuencias? Rodrigo tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la mesa. ¿Qué quieres? Un simple acuerdo, abrió Amara su carpeta. Que dejes de presionar a mi restaurante. Ni inspecciones, ni provocaciones, ni artículos de prensa. A cambio, no dejamos que avance la investigación sobre irregularidades fiscales. ¿Eso es todo? Rodrigo miró incrédulo a su exmujer. No, sacó otro documento. Negarás públicamente todas las acusaciones contra el restaurante. Dirás que fue un malentendido. La abogada se inclinó hacia Rodrigo, diciéndole algo en voz baja al oído. El hombre sacudió el hombro con irritación. ¿Y la división de bienes? ¿Divorcio? Eso es un tema aparte, intervino Tiago. Ahora mismo solo estamos hablando de negocios. Se hizo el silencio en la sala de conferencias. Se oía el tráfico de la ciudad al otro lado de la ventana, el zumbido del aire acondicionado. Rodrigo miraba por la ventana, sopesando claramente los pros y los contras. De acuerdo, dijo finalmente. Estoy de acuerdo, pero también tengo una condición. Ninguna información sobre mi relación con Jacinta en la prensa. Amara asintió. No me interesa tu vida personal, solo los negocios. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles del acuerdo. Los abogados calibraron cuidadosamente cada redacción, asegurándose de no dejar resquicios para futuros conflictos. Cuando todos los documentos estuvieron firmados, Rodrigo se levantó. Espero que ahora estés satisfecho. Solo estaba protegiendo lo que construí, respondió Amara con calma. Igual que tú protegerías tu empresa. Quiso replicar algo, pero cambió de idea. Con un asentimiento silencioso, salió de la sala de conferencias con su abogado. Amara permaneció sentada a la mesa, mirando los papeles firmados. Una extraña sensación de desolación y alivio al mismo tiempo la invadió. ¿Estás bien?, preguntó Tiago en voz baja. Sí, le miró. No puedo creer que se haya acabado. No ha terminado, sonrió él. Ahora empieza la parte divertida, la reactivación del restaurante. Había un equipo esperándoles en el restaurante. Paulo, Manuel, los camareros, los cocineros. Todos se reunieron en el salón, esperando ansiosos las noticias. Hemos ganado, dijo Amara con sencillez. No habrá más inspecciones ni provocaciones. Vítores de alegría llenaron la sala. Manuel fue el primero en acercarse a ella. Señora Moraes, he preparado una comida especial en honor de este día. ¿Puedo poner la mesa para todo el equipo? Todo el personal se reunió en torno a la festiva mesa. Hablaban del futuro, hacían planes, bromeaban. Amara miró a esas personas que le habían sido leales en los momentos más difíciles y sintió una gratitud infinita. Raquel trajo una botella de champán. Por un nuevo comienzo. Tiago levantó su copa. Y por la fuerza de carácter de Amara, que nos ayudó a superar todas las dificultades.
Al anochecer, cuando todos se habían dispersado, Amara se asomó a la ventana de su estudio. Las luces del atardecer ya estaban encendidas en la sala, creando un ambiente acogedor. Algunos de los clientes habituales, al enterarse de la resolución del conflicto, ya habían reservado mesa para el fin de semana. Tiago entró sin llamar. Se había vuelto tan cercano con el paso de las semanas que las formalidades parecían superfluas. ¿En qué estás pensando? En lo mucho que ha cambiado en el último mes, se volvió hacia él. He perdido a mi marido, pero he ganado amigos de verdad. Casi pierdo mi negocio, pero me he hecho más fuerte. No perdiste, te liberaste, corrigió él suavemente. Y ahora puedes empezar un nuevo capítulo de tu vida. Amara miró el reloj. Se hace tarde. Hora de volver al hotel. ¿Sabes? Tiago hizo una pausa. Quizás sea hora de pensar en una casa propia. He visto una mansión preciosa cerca del nuevo restaurante. Sonrió. Todo a su tiempo. Lo principal ahora es restaurar la reputación del restaurante y terminar las obras del nuevo proyecto. Cuando salían del restaurante, se encontraron con Manuel. El chef estaba anotando algo en su cuaderno. Señora Moraes, he elaborado un nuevo menú de temporada. ¿Le echará un vistazo mañana? Por supuesto, asintió ella. Y Manuel, gracias por tu apoyo. La ciudad nocturna les recibió con una brisa fresca y el ruido de los coches que pasaban. Tiago abrió la puerta de su coche. Te llevaré al hotel. Amara subió al coche, sintiéndose extrañamente tranquila. Había mucho trabajo por delante, muchos problemas, muchas decisiones que tomar.